creo que es un ejemplo sin nada de lo que uno quiere ver, ¿no es cierto?, en las ciencias, un compromiso con la sociedad, pero un compromiso concreto, tanto con la producción de conocimiento, la formación de estudiantes, el apoyo a comunidades, con cosas muy concretas como resolver problemas como el tema del agua y el saneamiento y la protección ambiental. Realmente son un ejemplo a nivel de América Latina y más allá. Segundo, para mí es un gran placer como vicedecano de investigaciones el que contar con una institución como SINARA, que perdura, pero más que perdura, que logra transformaciones reales en la sociedad para que se apropie de más y de mejores elementos que le permitan manejar de una manera mucho más integral y mucho más eficiente el agua. Pero sobre todo lo que yo siempre voy a resaltar es el trabajo en pro de las comunidades. Yo creo que recordar un montón de viajes, de experiencias. En SINARA yo tuve la oportunidad de participar en más de 40 proyectos y creo que eso me dio una visión de lo que es el país, sus zonas rurales, su gente, las dificultades que atraviesa la gente en el trabajo, digamos, diario, en tratar de procurarse el agua, el saneamiento, mejores condiciones de vida. Descubrí la importancia del Instituto SINARA al incorporar los aspectos sociales a todas las soluciones de ingeniería que se plantean alrededor de lo sanitario y ambiental. Eso permitió entonces en pensar de que los problemas no solamente se resolvían con tecnología, sino que había que tener otros enfoques como la participación comunitaria. Ha sido un proceso muy gratificante, con muchísimos aprendizajes. Pues SINARA impactó la forma en que se hacía la docencia, la investigación y la transferencia de metodologías y tecnologías en el campo del agua y el saneamiento. Entre las improntas de SINARA puedo destacar su trabajo multidisciplinario, la combinación de aspectos sociales, económicos, técnicos y ambientales, el trabajo en equipo con comunidades, con estudiantes, con pares académicos, instituciones y organizaciones nacionales e internacionales. Ser parte de este proceso ha sido una experiencia maravillosa. La historia para mí empieza más o menos en 1978, cuando dos personajes empiezan a discutir, uno del área de fluidos, otro del área de procesos, de cuál podría ser una buena manera de crear un centro de investigación que fuese diferente a los que existían en ese momento en la Universidad del Valle. En la Universidad del Valle hasta ese momento había mucha información de investigación, pero siempre aislada, ¿sí? Siempre muy personalizada. Si había un grupo de investigación, máximo tenía dos participantes. Entonces se quería formar un grupo más potente, ¿sí? Que además sirviera para hacer investigación, para hacer docencia y para servir de información a la comunidad. Y desde ese momento se decidió que se iba a hacer para comunidad rural de pequeñas dimensiones en población. Las alternativas que habían eran o hacer un centro muy similar al del CEPIS en Lima, que es más bien un centro sí de investigación, pero sí de mucha documentación, o hacer un proyecto alrededor de lo que era la filtración lenta en arena en ese tiempo. Se definió por la filtración lenta en arena, y para desarrollar todo ese proyecto se tomó mucha información de los Países Bajos, principalmente de los documentos de un señor, un ingeniero de apellido Huisman. La relación que él hacía de la filtración en lecho de arena como posibilidad para suministrar agua potable a una comunidad. Esos fueron los comienzos.
Los comienzos fueron difíciles, porque definido ese tema, entonces el trabajo se centraba sobre muy poquitísimas personas, sobre todo las que tenían una línea de investigación centrada en el apoyo que dio las empresas municipales al facilitar tanto la planta de Puerto Mayarino como la planta San Antonio para hacer investigación sobre el tema en plantas pilotos. Plantas pilotos eran plantas de 10, 20, 30 centímetros de diámetro, con una altura definida para ahí simular los procesos de la filtración lenta en arena. Y otra línea que no era exactamente una línea, sino que todo el mundo tenía que hacer eso, era alrededor de cómo se participaba para que la comunidad adquiriese todo ese conocimiento. Eso dio bastante briega, sobre todo porque teníamos muy poquitos recursos. ¿Sí? Se trabajaba con las uñas. Se consiguieron recursos cuando se pudo convencer a actores claves del sistema de saneamiento en Colombia, como por ejemplo el Ministerio de Salud en ese tiempo, y como otras instituciones, por ejemplo el Servicio de Salud del Cauca, para que le abrieran campo a la posibilidad de desarrollar plantas de tratamiento ya más grandes quiere decir grandes en ese momento, era 10 litros por segundo, alrededor de entonces del suministro de agua potable. Recuerdo mucho que entonces se hizo, por ejemplo, la planta alrededor de la línea que va hacia el río Pance por el Callejón de las Chuchas, en el Retiro. También una planta que se alcanzó a construir para el colegio o la Universidad Javeriana y el Colegio Colombo Británico. ¿Sí? Además hubo otra planta que se alcanzó a construir, que era la planta de Chorro de Plata. Hubo un momento en que ya entonces creció la noticia de que había una forma de suministrarle agua a pequeñas comunidades de buena calidad, y se fue regando entonces el chisme. Aparecieron para contrarrestar el punto en donde la gente decía que ese sistema era para ricos, porque pues los tenían los de la vía al Pance, eran estrato 17, el más pobrecito. Entonces se dio la oportunidad con la posibilidad de construir una planta en La Sirena. La Sirena es una vereda, el que más rico tiene de estrato 2. Y ahí se desarrolló la planta de La Sirena. Hay una anécdota con esa planta de La Sirena que sirvió de mucho. Muchos años más tarde, más o menos en el año 93, se dio servicio al acueducto que viene del río Meléndez, que es la Reforma. Ese le suministra agua a Cali. Ese acueducto, todos los sectores técnicos y políticos juraban que La Sirena se iba a ver beneficiada de esa posibilidad de tomar agua de ese tubo que pasaba muy cerquita de ellos, que iba a parar a los tanques de almacenamiento de Cali. Ocurrió que La Sirena nunca se quiso conectar al tubo de Cali. ¿Cuál era la razón? El agua de La Sirena, decían ellos, es más limpia que la de ustedes, es más barata que la de ustedes y es de nosotros. Esa es la anécdota que sirvió entonces para desbaratar el mito de que eso era una tecnología para ricos y lograr vencer entonces de que se aceptara de que era una tecnología para todos. En esos tiempos también se dieron los primeros pasos hacia la incorporación de personas que tuvieran fortaleza en las ciencias sociales, puesto que la inquietud o la meta era brindar eso hacia la comunidad. Eso duró más o menos hasta 1982, en ese trajinar.
En 1982 ocurrió un hecho que rompe también con con toda la historia de lo que es Sinara hoy, y es que el, el Centro Internacional el SRI, ¿cómo se llama eso? El Centro Internacional de Referencia. De referencia, empezó a apoyar a Sinara, a apoyar los proyectos, y organizó un seminario sobre la filtración lenta cerca de Neiva. En Neiva, el Instituto Nacional de Salud tenía varios proyectos, también con anterioridad, de filtración lenta en la arena, pero no tenían la fiscalización y la atención suficiente como para que resurgieran. En ese seminario se conoció a Jan Tambiche, que llegó a ser director del IDC, y él entonces conectó toda la ayuda que se pudiera proveniente de los Países Bajos hacia Sinara. Y Sinara tuvo entonces un momento que no fue grandioso en términos monetarios, pero sí fue grandioso para poder estimular el desarrollo de tipo económico. La embajada, la embajada, cuando hubo contactos con la embajada, puso una condición, y es que los dineros no los manejase la universidad. Y entonces ahí hubo un tropiezo, había una piedra que había que salvar. Se salvó con la generación de Sinara. La fundación. De la Fundación Sinara. ¿Sí? Y eso ya se da en el año de 1985. La fundación se constituye como fundación con el apoyo económico, que era un apoyo económico pues, simplemente de mentiras, porque había que pagar, digamos, 300,000 pesos para poder que dieran la matrícula como fundación. Y entonces todos los de Sinara se metieron la mano al bolsillo y dieron esa plata. Y ya de ahí en adelante viene entonces el desarrollo de lo que es Sinara en su plena magnitud. Sinara me brindó un espacio a mí para mi crecimiento personal y profesional e investigativo, y buena parte de lo que soy como investigador, como profesor universitario, me lo ha dado Sinara. Entonces para mí, digamos que es muy importante el Instituto Sinara, y las personas, un elemento también importante es que conocí el grupo de profesionales, de profesores e investigadores que trabajan en el instituto, y digamos es un instituto que también en los aspectos relacionales de amistad, pues es un instituto en el cual se trabaja muy agradablemente y de manera muy creciente. Entonces hay un ambiente laboral, académico y personal muy enriquecedor, y estoy muy orgulloso y contento y feliz de haber entrado aquí a Sinara. El Instituto Sinara, digamos, una de sus características es trabajar con y para las comunidades y las instituciones, ¿no? Digamos que es una experiencia muy importante, es un instituto muy importante en ese sentido, y digamos uno se siente feliz de que buena parte de sus proyectos, de sus actividades redundan en un mejoramiento del bienestar de las comunidades